Y en esta sesión vamos a revisar un ejemplo, ¿sí?, referente a los sistemas de control. Entonces, para realizar este ejemplo, si se requiere o se recomienda hacer una revisión de lo que respecta a modelado matemático, función de transferencia, sistemas de primer orden, segundo orden y criterios de estabilidad. Bien, entonces, este problema pues consta de 4 preguntas, ¿sí? De que la primera pues, nos invita a encontrar la función de transferencia, ¿sí?, entre la velocidad del motor θm y el voltaje aplicado. La segunda pregunta se refiere pues a la velocidad de estabilización del motor luego de haber aplicado un voltaje de entrada de 10 volts. La tercera pregunta pues refiere a que debemos encontrar una función de transferencia entre el voltaje VA y el ángulo de giro de ese motor, que sería θm nada más. Y en la pregunta 4, pues vamos a hacer uso de esta función de transferencia encontrada en el punto 3, ¿sí? Y vamos a usar esta ecuación para mirar qué es lo que significa. Y finalmente, pues como vemos aquí está una K, que es una ganancia. Vamos a encontrar el valor de K de tal forma pues que el sobrepico del sistema, ¿sí?, sea menor al 20%. ¿Sí? Entonces comenzamos con el primer literal. ¿Sí? Para encontrar la función de transferencia pues nos referimos a la parte matemática, al modelo matemático en ecuación diferencial, y obtenemos la transformada de Laplace de ese sistema. Recordando que pues, θ m2 puntos es la segunda derivada y eso se expresa en Laplace como s al cuadrado. Si utilizamos ese mismo concepto para obtener esta expresión, donde hay que tomar en cuenta que s por θm, esto en Laplace significa que es la derivada de θm, y eso es lo que se pide en la ecuación, por eso lo señalo, porque sería uno de mis objetivos. Y el otro objetivo, BA, pues estaría aquí en BAS, ¿sí?, que también lo marco, entonces este sería mi objetivo para plantear mi función de transferencia. Muy bien, únicamente lo que hice aquí es acá la función, el factor común, S θmds, ¿sí?, y que multiplica pues a los valores, ¿sí?, de JMDS, porque, bueno, se fue con este de acá, se fue el cuadrado, ¿sí?, y bueno, y todo esto quedaría igual al KT sobre RA por BADS. 9, pues ahora lo que compete es realizar esta operación de aquí, sacar un mínimo, y sacamos un mínimo, y todo me queda en función, digamos, de un divisor RA. Entonces, se puede ver de aquí pues que RA puede simplificar con este RA que también tenemos en el segundo miembro, pues y nos queda de esta forma la ecuación. Entonces, pues ya podría yo tomar este BA y enviarlo acá al denominador, y también ese término enviarlo al denominador y tendría ya mi función de transferencia. Entonces, quedaría de esta forma. Entonces, para completar el punto 1, tendría que reemplazar los valores que muestra acá, tanto de la inercia, las constantes de amortiguamiento, y los diferentes valores y constantes que tenemos aquí. Si reemplazamos todo esto, pues me queda esta función de transferencia, simplificamos los valores y me queda pues 0.02 entre 0.1s más 0.0104 como valor independiente. Nótese que esto es una función de primer orden. Para simplificar y pues no tener muchos decimales, pues yo que podríamos dividir para 0,1 en ambos lados, pues y nos quedaría pues esta expresión, ¿sí? Nótese que θm punto, ¿sí?, esto también hace referencia a la velocidad angular del sistema. Entonces con esto completaríamos ya el primer literal del ejercicio. Para el segundo literal, pues nosotros pedimos la estabilización del motor a 10 voltios. Entonces, lo único que hacemos es 10 voltios en Laplace, pues nada más con un escalón, con una amplitud de 10, y reemplazamos en la ecuación, es decir, que este BA que estaba aquí dividiendo, pues pasa multiplicando y tendríamos que reemplazarle únicamente por ese 10
sobre S, ¿sí? Como tenemos acá. Aplicamos la inversa de Laplace, ¿sí? Y como sabemos en funciones de primer orden, pues la ecuación característica en función del tiempo es esta que tenemos por acá, ¿sí? Donde tenemos que 19.23, ¿sí? Es la ganancia total del sistema, y esta ganancia total pues se vería afectada por esta exponencial. Pero si este exponencial aumenta el tiempo a un valor muy grande, resulta que este exponencial tiende a ser 1, perdón, tiende a ser 0, ¿sí? Pero tiende a ser 0 esta exponencial, y únicamente me quedé este 1 multiplicando a 19.23. Eso quiere decir que si el tiempo es muy grande, ¿sí? De pronto incluso tendiente al infinito, ¿sí? Tomando en cuenta una teoría del valor final, ¿sí? Entonces podríamos decir que el teta m punto se estabiliza en 19.23 radianes sobre segundo. Entonces puedo tomar también esta función de transferencia y hacer una simulación para confirmar que este valor esté correcto, ¿sí? Entonces tomo este valor, ¿sí? Y aplico un step y puedo mirar pues en la amplitud que tenemos 19.2, lo que confirma que nuestro cálculo está correcto. Para el punto número 3, ¿sí? Vamos a mirar el voltaje A y teta m, que sería el ángulo. Hace un rato trabajamos con lo que es la velocidad angular. Esto es un ángulo, nada más, un ángulo de giro del motor, ¿sí? Entonces nos referimos a la ecuación que teníamos hace un momento, ¿sí? Esto es S teta m, y lo que nos pide únicamente es teta m, es decir, esto está con la derivada. Pero si es que yo divido a ambos términos para 1 sobre S, lo que voy a conseguir que este variable S con este S se van a ir, y acá en esa parte quedará cuadrático. Entonces quedaría de esta forma. Entonces con esto doy por concluido el punto 3 para la función de transferencia aplicando BA como entrada y teta m como salida. Podría haberlo hecho desde el comienzo, pero si utilizo la velocidad y con el concepto de derivada de integral y de derivada de Laplace, pues puedo conseguir rápidamente esta expresión. En el punto número 4, ¿sí? Lo que me pide es de la expresión anterior, ¿sí? De esta expresión, realizar una realimentación. Entonces, lo que tocaría colocar es una realimentación con K, tal como muestra esta ecuación, ¿sí? Donde la entrada al sistema pues sería justamente este valor. Este valor sería ahora BA, que sería la entrada al sistema, y si verifico pues es teta R menos teta M por K, justamente está aquí, y esto representa una realimentación. Teniendo en cuenta pues que G de S sería 0,2 entre S cuadrado más 0.104 S. Entonces, una vez que obtengo este valor, ¿sí? Entonces lo que procedo es a resolver este diagrama de bloques, ¿sí? Y este diagrama de bloques no es nada más que KG entre 1 más K por G. Reemplazo los valores de la función de transferencia para llamarlo MDS. Recordamos que este MDS es teta m sobre R, teta R, ¿sí? Aplicamos toda la formulación, despejamos, y resulta que este MDS, es decir, teta m sobre teta R, es igual a 0.2K dividido para S cuadrado más 0,104S más 0.2K. Entonces ahora lo que vemos aquí es una función, ¿sí? Una función de segundo orden, ¿sí? Pasamos de un sistema de primer orden ahora a una función o a un sistema de segundo orden, ¿sí? Y está de la forma estándar, es decir, que el numerador 0.2K coincide con el último término 0.2K. Recuerden que aquí era WN cuadrado, ¿sí? Aquí también sería WN cuadrado. Entonces, pues, como ya tengo la equivalencia, pues no tendría que hacer gran aporte, digamos, aquí para llevarlo a la forma estándar. Bien, por otra parte, necesito yo encontrar unos ciertos parámetros que me indiquen que mi variable o mi señal de salida no supere el 20%, es decir, menor al 20% del sobrepico. Entonces, puedo utilizar la fórmula del sistema de segundo grado, sistema de segundo orden,
y pues lo coloco aquí, pues que sería el 20%, es que sería mi MP, sería menor a la formulación de MP, ¿sí? Luego de esto, pues no trabajaría en porcentuales, sino más bien en decimales, ¿sí? Y comenzaría pues a despejar los valores. Entonces, pues, me quedaría por aplicar los logaritmos a los dos lados, ¿sí? Para tener estos valores. También elevar al cuadrado para eliminar la raíz, y tendría estos valores que vemos aquí en pantalla, ¿no? Luego de resolver todo esto, pues tendríamos esta expresión 2.59, ¿sí? Menor a zeta cuadrado multiplicado por 12.459. ¿Sí? Reemplazo los valores, despejo lo que es zeta, sea la raíz cuadrada de estos valores, y resulta pues que la constante de amortiguamiento de este sistema sería 0.45595, que podríamos dejarlo como 0.45 para eliminar la gran cantidad de decimales. Pues de todas formas ya tenemos un valor, ¿sí?, que coincide o tiene consistencia con este MP, que me indica que tiene que ser menor al 20%. ¿Sí? Entonces, es que eso tiene que ser menor al 20%, zeta tiene que ser, estar en este rango, ¿sí?, de menos 0.45. Bien, entonces, pues ya tengo un zeta, digamos, por ahí con un valor límite, ¿sí?, un valor límite ahí, ¿sí? Y pues recordamos lo que dije hace una par de láminas, que esto ya estaba en la forma estándar, lo que facilita un poco los cálculos, es decir, que este 0.104 sería igual al 2 zeta WN. Recuerden que tenemos un zeta límite, ¿sí? Entonces yo podría ya despejar aquí el tema de WN, ¿sí? Sabiendo que WN también es la raíz cuadrada de 0.2 por K. Entonces, reemplazo estos valores, y me queda acá como constante única, ¿sí? Elevo al cuadrado, pues por el tema de eliminar la raíz, y resulta pues que K es menor a 0.0651. ¿Sí? Entonces, K debe ser menor a ese valor para poder garantizar que este MP esté menor al 20%. ¿Sí? Entonces, pues para darle un rango acá, pues haríamos de 0 a 0.0651. ¿Sí? Eso como máximo, y como mínimo 0, pues para que no, bueno, colocamos este valor de 0, pues no, para no irnos al negativo, ¿sí? Porque invertiría la onda, pues y de pronto incluso ahí sería inestable. ¿Sí? Pero entonces podemos tomar este rango de 0 a 0,0651 como el rango de K para garantizar que el sistema se encuentre en un sobrepico menor al 20%. ¿Sí? Si hacemos una simulación con K igual al 0.0651, es decir, recuerden que la condición era menor que eso, pero nos ubicamos justo en ese punto, y resulta que el overshoot es 20%. ¿Sí? El sobrepico es un 20%, como vemos aquí en la simulación. ¿Sí? Entonces, como la condición era menor a 0.06, ¿sí?, entonces vamos a colocar una K igual a 0.05 y miramos que el sobrepico está en el 14.8%, es decir, menor al 20%. Pero ¿qué pasa si coloco mayor el valor de K? Sí, digamos en este caso 0.07, resulta que el sobrepico se va hacia 21.4. Entonces esto confirma que si es que K es mayor al 0.06 que se marcó hace un momento, entonces no cumpliría esta condición de MP menor al 20%. Entonces con este valor y de K, pues que sería el último que se encontró, sí, estaría realizado todo el ejercicio. Entonces recuerden que todos estos conceptos de aquí son de los temas de control tratados a lo largo del curso.